Bien. Empezamos a grabar el encuentro de hoy, así después ya lo puedo subir. Les dejé igual en el aula los links para los horarios de consulta de la sede de La Plata, que son los días jueves. El otro día me habían preguntado. Quizás alguno también lo puede aprovechar. Vamos a arrancar hoy con la unidad 7 del programa general, que es la primera de lo que sería la segunda parte del programa, como está organizada la materia. Esta segunda parte está titulada La pulsión y su ordenamiento. Básicamente nosotros vamos a tener que ingresar en el tema de hoy, en la clase de hoy, justamente intentando empezar a introducir el concepto de pulsión, ¿no? Que hasta ahora lo hemos meramente anunciado, hemos tirado algún titular, pero bueno, vamos a tener que meternos con el desarrollo, con la aprehensión de este concepto, que es un concepto fundamental, digamos, del psicoanálisis, que es un concepto que es de los más, si ustedes quieren, chocantes o subversivos, y que forma parte de una de estas dos tesis que señalamos desde el inicio de la clase, de la primera clase, como una de esas tesis que volvían responsable a cierto movimiento de resistencia hacia el psicoanálisis. Hay una realidad que la cuestión de la sexualidad la hemos planteado desde el principio, ¿no? Como referido a la etiología de la neurosis, al fundamento último de la causa de los síntomas. Freud encontraba que había algo en la sexualidad que resultaba disruptivo, disarmónico, fuente de displacer y que empujaba la génesis de los síntomas, pero y que estaba inicialmente ubicado en relación a determinados recuerdos de algunas vivencias accidentales. Bueno, lo que vamos a ir viendo es que aparecía como viniendo desde fuera, vamos a decir, la sexualidad. Y que había muy poca participación de la dimensión del cuerpo mismo, del carácter erógeno del cuerpo, de las emociones que se despiertan a nivel del cuerpo. Después, en todo caso, la semana que viene, no sé si la semana que viene, pero la unidad próxima vamos a discutir un poco cuál fue el recorrido que Freud mismo hizo desde el punto de vista de la discusión a nivel de lo que es la teoría de la causa, y como que implicó de alguna manera la caída de la teoría de la seducción, empezar a vislumbrar de otra manera la función de las fantasías. Pero todo esto, digamos, no tiene demasiado sentido, o no se comprende, o no se ordena lo suficiente, si no es en relación a la introducción que hace Freud en 1905 del concepto de pulsión. ¿Sí? En la unidad tenemos varios textos, pero si ustedes quieren, por el que hay que entrar en esta temática es sin lugar a dudas el escrito Tres ensayos de teoría sexual. ¿Sí? Retengan la fecha, 1905, digamos, es una fecha clave que supone una discontinuidad interna en la obra de Freud mismo. Sebastián pone en el chat que vuelve a considerar el aspecto fisiológico del que antes se había distanciado para abordar más el aspecto psicológico. Bueno, sí y no. Sí y no. Quiero decir, Freud había creado una teoría, había desechado los aspectos de la herencia en términos de la degeneración, por ejemplo. Bueno, ahora va a reaparecer de alguna forma algo ligado a aquello con lo cual venimos, si
ustedes quieren, en términos de constitución. Freud va a usar esa palabra, la cuestión de la constitución, pero no es de algunos, vamos a decir así, no es una constitución malsana que tendrían algunos individuos y que por eso enferman, sino que va a plantear algo que es constitucional, pero universal, si vos querés, ¿no? Y que no es una constitución deficitaria en sentido de un menos que algunos tendrían, mientras que otros gozarían de cierto beneficio. No está planteado en términos de una discapacidad, de un menos particularizado. Si querés se puede considerar un menos, después ahora podemos pensar y discutir un poco en qué sentido, pero el planteo freudiano va, digamos, a discutir y va a plantear algunas tesis fundamentales respecto de cómo funciona la sexualidad en el ser humano, ¿sí? En términos generales, ¿sí? Tres ensayos, no es un texto de fácil, si ustedes quieren, de fácil lectura, porque es un texto que él escribe y revisa muchas veces, le va agregando fragmentos, muchas notas al pie de página. Estén atentos cuando lean, porque muchas veces directamente el editor pone, esta nota es de tal año. O ustedes vienen leyendo un párrafo y dice, bueno, todo este apartado lo agregó en tal otra fecha. Estén atentos porque eso vuelve la lectura a veces engorrosa, en el sentido de que uno tiene que tener en cuenta qué cosas pasaron en el medio, qué otros artículos ya escribió, ¿no? Nosotros en la clase pusimos que la introducción del concepto de pulsión, digamos, era importante, era útil para tomarla desde un doble punto de vista, ¿no? Por un lado, cuál es el fundamento clínico, ¿no? ¿Qué es lo que lo empuja a Freud de alguna forma a crear el concepto de pulsión, ¿no? Y nos pareció importante justamente buscar la cuestión del fundamento clínico, porque si no, podemos correr el riesgo de, digamos, de enseñar o de transmitir los conceptos de psicoanálisis como si fuesen simplemente ideas o inspiraciones que tuvo Freud un día que se despertó, ¿no? Y que sería como una cuestión así que solo podría entender aquellos que estén iniciados o entendidos en la materia, pero como si fueran conceptos completamente separados de los hechos que intentan explicar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, dijimos que es un concepto que vale la pena seguirlo a Freud desde el punto de vista epistemológico. Cuando digo epistemológico, estoy haciendo también referencia a cómo procedió Freud desde el punto de vista metodológico para argumentar la existencia del concepto de pulsión y para fundamentar cuál es el rol que ocupa en relación a la cuestión de la etiología, la causa de la neurosis. ¿Sí? Entonces tenemos como un doble punto de vista, si ustedes quieren, para no perder, que está por un lado el fundamento clínico y por otro lado la cuestión metodológica. ¿Sí? Esto lo digo, digamos, en el interés de empezar a esbozar lo que sería la especificidad, si ustedes quieren, de una epistemología propiamente psicoanalítica. Parece que está bueno no perder de vista la cuestión epistemológica, porque digamos, cada vez que un concepto ingresa en la teoría, esto tiene como un efecto rebote en el resto, y al mismo tiempo que viene a responder a algunos problemas que plantea la práctica, al mismo tiempo inaugura nuevos problemas y nuevas preguntas, tanto desde el punto de vista teórico mismo,
del equilibrio de los términos de la teoría, como desde el punto de vista de los problemas que intenta solucionar, responder, brindar una fuente de lectura. Decir pulsión, me parece, digamos, tiene que quedar claro de entrada que es un concepto. Cuando uno dice concepto, básicamente lo distingue ¿de qué? Lo distingue del fenómeno. La relación siempre es fenómeno, que está a nivel de lo observable, mientras que el concepto forma parte del nivel de la explicación. Esto lo digo porque, digamos, la pulsión no es un fenómeno, ¿sí? La pulsión es un concepto. La pulsión nadie nunca la vio en términos empíricos, me estoy refiriendo, ¿sí? Sino que es una abstracción, ¿no?, que permite en todo caso echar luz sobre una serie de fenómenos. La cuestión es cómo procede Freud, en qué hechos se basa Freud, ¿no?, qué caminos toma Freud para intentar plantear, argumentar y sostener el concepto de pulsión y en particular de pulsión sexual. Vamos a ver que Freud en particular hace un trabajo sobre la idea de la sexualidad, ¿no? Sobre él ya venía diciendo que la sexualidad era importante. El problema que teníamos era que en el modelo del aparato psíquico, el primer ordenamiento metapsicológico, hasta ahora simplemente la cuestión se trataba de representaciones, huellas némicas, ¿no?, un monto de afecto, una suma de excitación, que podía tener que ver con las impresiones de determinadas vivencias, pero en sí no decía nada del cuerpo. Desde el punto de vista pulsional, no había demasiado dicho. La palabrita pulsión solo aparecía en relación al deseo, ¿no?, cuando hablaba que era la fuerza pulsionante del sueño, pero no decía mucho más que eso y era de aparición así episódica. Bueno, desde el punto de vista metodológico del proceder freudiano, tengan en cuenta que Freud toma diversas fuentes, diversos caminos, ¿sí?, y los va a intentar hacer como converger, confluir a todos ellos, desde el punto de vista argumental, para sostener el concepto de pulsión, ¿sí? No es que uno de ellos sea particularmente privilegiado o más importante que otro, todos ellos cuentan, todos ellos cuentan. Y de hecho hay una mezcla, si ustedes quieren, de referentes que son propiamente clínicos, analíticos, que surgen de la práctica como tal, pero va a haber una serie de otros referentes, si ustedes quieren, que van a brindar argumentos y fundamentación, que son exteriores a la práctica analítica, mucho más fácilmente observables, si ustedes quieren, por todo el mundo, y que desde el punto de vista argumental ayuda bastante a la fundamentación que intenta plantear para allí. Nosotros en la clase intentamos ordenarlo en 4 puntos, pusimos los 2 primeros en la primera parte de la clase 7 y los 2 segundos en la segunda parte de la clase 7. Vamos a ver hoy, empezamos a desarrollarlo y vamos a ir viendo cuánto nos lleva a ir avanzando, ¿sí? Lo podemos nombrar, si ustedes quieren ahora, ¿no? Para por lo menos tener los titulares de las 4 vías, ¿no?, que después habrá que pensar entonces cómo se articulan. Por un lado, en primer lugar,
el estudio de todo lo que la psiquiatría y la psicopatología de la época llamaba aberraciones sexuales o perversiones. ¿Mm? Ahora vamos a hablar un poquito de este término, perversión. ¿Mm? En el programa ustedes van a ver que directamente no figura así, directamente se llama la aberración de la norma. ¿Mm? Yo les decía que vamos a discutir un poco porque vamos a necesitar contextualizar el momento y el sentido en que Freud le daba a algunos de estos términos, porque si no, nos perdemos un poco lo que podría significar ser el significado amoral o patológico, digamos, quedaría como muy desactualizado. Si tomáramos el término de perversión, por ejemplo, con el significado actual, sin tener en cuenta cuál era el significado en la época en que Freud escribió los 3 ensayos. La segunda vía es el estudio que Freud propone de las llamadas esterilizaciones sexuales infantiles. Freud va a plantear la idea de que hay sexualidad en la infancia. ¿Sí? Y va a tomar sobre todo observaciones hechas por especialistas en desarrollo, pediatras, educadores, no del análisis de niños, porque hasta ese momento el psicoanálisis todavía no había incursionado sobre el tratamiento con niños. El caso famoso el caso Juanito, el pequeño Hans, en realidad es posterior, sucede luego, y en gran medida es un intento que hace Freud de ir a confirmar las tesis que él va a plantear en 3 ensayos antes. Pero básicamente, como de la observación de las conductas sexuales en los niños, también es posible plantear la existencia de la sexualidad infantil, digamos, no como algo meramente accidental, sino universal. Una tercera vía que Freud va a tomar es el despliegue de la llamada función sexual normal, entre comillas, normal, en los adultos, ¿no? Con la pregunta a ver cómo, partiendo de la sexualidad infantil, se organiza finalmente en la adultez la sexualidad, cómo se alcanzan nuevas metas, y en esto, Freud le va a dar mucha importancia a las llamadas preliminares al acto sexual, ¿no? Y a la participación de lo que son otras zonas erógenas, digamos, que no son específicamente las genitales que conducen a la reproducción. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué no pueden faltar? ¿Qué es la función que cumplen? En fin. Como ven, son tanto el llamado estudio de las perversiones, las observaciones de la sexualidad en los niños y las observaciones de la vida sexual del adulto, entre comillas, normal, todo eso no hace falta analizar a nadie. Simplemente se trata de atenerse a cierto número de observaciones, incluso exteriores a la clínica psicoanalítica. Por último, como cuarta vía, ahí sí, si ustedes quieren, Freud va a introducir la exploración psicoanalítica de los síntomas neuróticos. ¿Sí? Y a partir del análisis, del psicoanálisis de los síntomas neuróticos, ¿no? En correlato con todos los otros caminos desarrollados previamente, esto lo va a llevar a Freud a plantear que existen diversas formas de organización de la sexualidad en la infancia, ¿no? Y esto van a ir viendo justamente cómo en el programa está puntuado en términos de cierta oposición entre anarquía, por un lado, y las organizaciones, para referirse a estas fases, por otro. Bien. ¿Hay algo en el chat? La última vía es la que hace al análisis de los síntomas, a la exploración de los síntomas neuróticos. ¿Sí? Freud va a terminar, digamos,
buscando, si ustedes quieren, ¿se acuerdan que nosotros planteamos la serie de las formaciones del inconsciente, ¿no? Y lo que decíamos que lo que nos permitía poner en serie al síntoma con otras formaciones del inconsciente era el hecho de descubrir idénticos mecanismos de elaboración, ¿no? Y encontrábamos que estaban en su composición, en su estructura, organizados de la misma manera. Siempre implicaba cierta sustitución a nivel de las representaciones, una permutación de algo en lugar de otra cosa. Y ubicamos algunas similitudes, algunas diferencias, ¿no?, entre unos y otros, pero en relación al síntoma aparecía una diferencia notable, ¿no?, respecto del síntoma y las otras formaciones del inconsciente, que era la duración, la fijeza, mientras que la mayoría de las formaciones del inconsciente tenían ese carácter puntual, evanescente, una disrupción momentánea, el síntoma se caracterizaba, por el contrario, como un fenómeno que una vez producido, instalado, costaba mucho removerlo, que estaba muy ligado a una forma peculiar de repetición, aunque fuera una experiencia desagradable el síntoma. Bueno, nosotros vamos a ver que para Freud poder explicar un poco el porqué de esa perdurabilidad del síntoma, a pesar de ser vivido como algo patológico, digo, cuando uno dice patológico, está la raíz del patos, sufrimiento. Entonces, ¿por qué perdura el síntoma a pesar de ser una experiencia que aporta displacer y sufrimiento? Bueno, algo de la tesis de la pulsión y de la tesis de la sexualidad infantil va a aportar un intento de explicación allí, ¿no? Del por qué duran los síntomas, por qué alguien puede sostener esa modalidad tan incómoda en la vida tanto tiempo. Pero bueno, vayamos un poco siguiendo el orden, ¿no? Y empecemos un poco con la cuestión esta que mencionamos hace un rato. ¿Qué es lo que Freud va a trabajar básicamente en el primero de los 3 ensayos de teoría sexual? Que es donde aparece efectivamente el concepto de pulsión. En relación al término pulsión, en alemán Freud escribe Trieb. Freud escribe Trieb. No sé si se lee bien en el pizarrón. ¿Por qué anoto la palabrita esta de Trieb? No, pongo en el chat, a ver. Ahí está. ¿Por qué subrayo esta cuestión? Porque hay un problema con la traducción y una diferencia entre la traducción que nosotros hemos subido, la que utilizamos en general en el programa y en las clases, que es la que hizo Echeverry, la de Amorortu, que tradujo correctamente, creemos, por pulsión, mientras que la otra traducción, la de López Ballesteros, medio que se equivocó y tradujo el Trieb por instinto, ¿no?, por el término instinto. Mientras que en alemán, el término instinto es otra palabra, ¿no?, que no hay que confundir. Instinct, ¿sí? Y que quizás nos sirva a nosotros como una vía para aproximarnos, si ustedes quieren, por la negativa al concepto de pulsión. Porque lo primero que podemos decir, lo primero que tenemos que decir, si quieren, podemos hacer el camino y empezar primero por la negativa para progresivamente darle al concepto de pulsión un aspecto más positivo. Lo primero para decir es que pulsión no es instinto. Pulsión no es instinto.
¿Mm? ¿Qué es un instinto? Tratemos de precisar un poco la definición de qué es un instinto. Los instintos, los especialistas que saben de esto son, en general, los que se ocupan de estudiar el comportamiento animal, ¿sí? Los etólogos, ¿sí? O algunos psicólogos incluso que hacen psicología llamada comparada, que intentan establecer analogías o diferencias entre las conductas de los animales, los comportamientos en el hombre. Dentro del conjunto de los comportamientos animales, ¿no? Hay una primera y básica distinción entre los comportamientos que son adquiridos, ¿no? Donde intervino alguna forma de aprendizaje o alguna forma de adiestramiento. Pueden ser cuestiones más sencillas como las que puede aprender cualquier animal doméstico, o a veces algunas cosas un poquito incluso más elaboradas. Ahora cada vez se ven menos, pero en una época en los circos, efectivamente había mucha cuestión de mostrar las destrezas adquiridas por algunos animales, ¿sí? Perros, elefantes, bueno, todo lo que hacía el famoso domador. Cada vez hay menos domadores en los circos, por suerte. Bueno, no se trata de eso, no se trata de comportamientos aprendidos. Los instintos, por el contrario, son comportamientos innatos, es decir, que no se aprenden, sino que vienen dados. Bueno, lo que pasa es que entre el bagaje de lo que viene dado hay muchas cosas. Hay reflejos, hay tropismos, opatías, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, no sé, vieron en verano, tenemos las cotorritas o los bichitos de la luz, ¿no? Que uno se va a dormir y a la mañana siguiente encuentra un montón de bichitos muertos que se metieron adentro de la tortuguita del plafón. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque sabemos que va a la fuente lumínica una y otra vez, todo su cuerpo se ve atraída por esa fuente exterior, o al revés, si uno clava la pala en la tierra y hay una lombriz, lo que ve es que se mete para adentro, que huye de la luz y del calor. Bueno, esos son comportamientos, no son complejos, simplemente suponen aproximarse o alejarse de la fuente de estimulación. Los instintos, si bien también son innatos, si bien no son aprendidos, son en realidad pautas de comportamiento que ya son mucho más complejas, realmente, son mucho más complejas, y son como una especie de saber previo, si ustedes quieren, ¿no? Un saber previo que tiene el animal, que en realidad es el resultado de lo que ha sido la larga evolución de cada especie. Y esas pautas de comportamiento lo que hacen es garantizar la adaptación, ¿no? Que el organismo, el animal, tiene que tener en relación al medio, en relación a algunos puntos de relevancia, de importancia fundamental para su supervivencia, como pueden ser la alimentación, la reproducción, el armado del nido, ¿sí? La elección del líder de la manada. Bueno, lo que importa retener de la definición de instinto es que son pautas muy fijas. No son, tienen muy poca variabilidad en los miembros de una misma especie. ¿Sí? Esto quiere decir que todos hacen lo mismo, o casi lo mismo, vamos a decir. Es decir, eh, ahí en el teórico pusimos el ejemplo del hornero, cómo construye su nido. Digamos, todos los horneros construyen su nido de una manera muy similar. Hay muy poca variación. ¿No? No es que uno lo hace cuadrado y otro lo hace redondo, o el otro lo hace rectangular, o el otro lo hace invertido. No.
son pautas fijas. Lo mismo con la manera en que desempeña la caza un animal, un carnívoro, la manera en que se dispone a hibernar, ¿no? Esos animales que pasan el invierno en disminución del sistema metabólico hasta la aparición de la primavera. Lo mismo que, no sé, piensen en las migraciones de algunas aves, ¿no? Que recorren del plan de hemisferio norte, hemisferio sur, y se trasladan kilómetros y kilómetros siguiendo rutas bastante precisas, año tras año, en determinada organización de la bandada de pájaros. Bueno, todas esas pautas son fijas. Esas pautas son fijas, son inamovibles. No sé, las ballenas que vienen acá a Puerto Madryn, en Argentina, a reproducirse, y están X cantidad de tiempo con sus crías y después vuelven a aguas más profundas, en fin. Luis, sí, vos hablas de instintos exclusivamente en el mundo animal. El ser exacto. humano también tiene instintos, ¿o no? Bueno, ahí viene la discusión, justamente. El planteo, o sea, nosotros sabemos que el ser humano viene, por supuesto, con algunos rudimentos de mecanismos adaptativos, por ejemplo, el reflejo de succión. Piaget se encargó bien de demostrar que venimos con eso, venimos con una serie de reflejos, con el reflejo de prevención, bueno. Pero pareciera que desde el punto de vista instintivo, el ser humano es bastante deficitario. Desde el punto de vista instintivo, el ser humano es bastante deficitario. En el sentido de que, y es una realidad, si al chico, a un recién nacido, se lo deja solo, ¿qué sucede? ¿Sobrevive? No, tiene que ponerse a llorar para llamar la atención de alguien que lo cuide. Digo, y si no hay nadie ahí que lo cuide, ¿qué pasa? Muerto. Muerto, ¿no es cierto? De hambre. Chao. No es que, digo, porque, a ver, el ternero, el caballo, pocas horas después de nacer, solitos, tac, tac, se para y va derecho a la teta. Nadie le tiene que enseñar cómo se toma la teta, dónde la tiene que ir a buscar, ¿no? Lo mismo la vaca, digamos. Quiero decir, respecto de la sexualidad, ¿no? El régimen de la reproducción sexual animal es completamente instintivo. ¿Sí? Llega a determinado momento, el animal entra en celo, es una cuestión de señales y olores, y se reproduce. No hay mucha vuelta que darle. ¿No? Basta ver una perra en la calle en celo y toda la jauría de perritos a su alrededor, ¿no? Si alguno tiene una perra como animal doméstico, sabrá muy bien que en determinado momento hay que baldear bien la vereda, que tratar de ahuyentar los olores para que el resto de los perros del barrio no se instalen en la puerta gritando. ¿Mm? Bien, en ese sentido, insisto, los instintos en los animales son pautas muy fijas, con muy poca variación dentro de los miembros de una misma especie, y siempre hay una finalidad de fondo que es la adaptativa. Siempre, siempre. Incluso frente a situaciones que nos pueden hacer dudar un poco. Por ejemplo, lo que sucede con el instinto de agresión en los animales, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, los ciervos con sus cuernos trabándose en batallas, o los leones marinos, los lobos marinos, que también pueden incluso en alguna pelea salir un tanto heridos, todo lo que la biología habla de las peleas por ver quién es el macho alfa en esa manada. Bueno, en realidad, salvo accidente, esas luchas rara vez terminan en muerte. En determinado momento del litigio, el macho que está por ser vencido
adopta una posición de sumisión y de reconocimiento de la superioridad del otro, y el otro no lo mata. Porque en realidad, digamos, se estaría perdiendo el segundo macho más fuerte de la manada. Y en caso de accidente, habría 2 pérdidas. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero cuál es la función de toda la batalla y el instinto agresivo? Y bueno, elegir el macho más fuerte para engendrar la descendencia, asegurar la protección de las crías, cuidar, si ustedes quieren, la cantidad de alimento en caso de que escasee, ¿sí? El otro día estaba viendo, no me acuerdo en dónde, en una de estas redes sociales, unos videos tan bárbaros de el pavo real, que muestran todo el cortejo, lo que es el despliegue inmenso de esas plumas con esos ojos así a la hora de cortejar a la hembra. Bueno, la verdad que es un cortejo que está totalmente pautado, ritualizado y es claramente instintivo. Cuando hablamos de instinto sexual, nos encontramos con una definición biológica de la sexualidad. Cuando decimos sexualidad, no perdamos de vista que en principio es un término que viene de la biología. En el secundario, si se acuerdan un poco o hacen memoria, habrán estudiado que hay distintas formas de reproducción en las especies. En general, las especies más simples no se reproducen de forma sexual, sino había formas asexuales. La idea de, por ejemplo, que hubiera una célula madre que se fragmenta en 2, ¿no? Engendrando varias células hijas, ¿no? Ya no me acuerdo, pero estaba el tema de la división celular, mitosis, meiosis, algo por el estilo había. Y que ya en las especies superiores intervienen otras formas de reproducción, incluso en algunas plantas, donde ya entra en juego la polaridad macho-hembra, ¿no? Hablar de reproducción sexual supone siempre partir de que hay 2 polos, un polo macho, un polo masculino, un polo hembra, siempre. Entonces, en términos más contemporáneos, desde el punto de vista biológico, la sexualidad siempre es binaria, siempre. Decir sexual en biología supone los 2 polos. ¿Sí? Es binaria a nivel biológico la llamada sexualidad. Bueno, ¿cómo podemos resumir, cómo podemos simplificar lo que es el armado o la estructura del funcionamiento instintivo, ¿no? En principio, podemos decir que el instinto sexual supone un objeto predeterminado, ¿no? Que siempre es otro individuo vivo, desde ya, vivo, de la misma especie, del sexo opuesto, y que es, entre comillas, maduro, sexualmente maduro, ya apto para la reproducción. ¿Cómo se le reconoce esto? Bueno, a partir de alguna señal, ¿no? Que también viene fijada de antemano, puede ser el olor, como dijimos hoy, de la perra en celo, determinado cambio en la coloración del pelaje, algún movimiento en particular, alguna pose en particular, que funciona como una señal, ¿no? Que lo vuelve reconocible. ¿Mm?
Esa señal, en realidad, lo que hace es desencadenar en el otro polo un mecanismo, una pauta de comportamiento. Ya tenemos, por un lado, un objeto, por otro lado, un mecanismo. Decimos, es una actividad que en general, una vez que se desencadena, no se puede frenar, ¿no? Que hay algo que impulsa hasta su finalización, determinada energía, si ustedes quieren, que lo motoriza, y que, lo digo en términos generales porque hay que ver en cada especie, ¿no? Pero que siempre involucra los genitales, ¿no? A veces hay penetración, a veces no hay penetración, pero lo importante es que todo eso produzca cierto acercamiento para el intercambio de las gametas, óvulo, espermatozoide. ¿Sí? Todo esto ligado a una meta reproductiva. Si lo quisiéramos sintetizar, tendríamos que, para decir entonces, tenemos un objeto, un mecanismo predeterminado y una energía que impulsa. Y que la conjunción de estos elementos llevan a la reproducción. ¿Está? Vamos con estas aclaraciones, algo para especificar un poco más. Podemos tomar el ejemplo de los perros, que por ahí son más cercanos a nuestra experiencia cotidiana, ¿no? En el momento en que la perrita se volvió apta para la reproducción y empieza a tener ciclos, bueno, cuando está en celo, emana un olor que funciona como una señal que va a gatillar en el macho adulto cercano la pauta de comportamiento sexual, el perro va y la monta, ¿no? Interesante es que ninguno de los dos ahí tiene que aprender nada. Eso se da, hay como complementariedad, hay acuerdo, hay como un saber previo que los guía, ¿no? El acto se consuma y al tiempo los cachorros nacen. Freud lo que nos va a decir que si nosotros aplicáramos esta idea del instinto de los animales a la sexualidad humana, andaríamos relativamente cerca de lo que se conoce como la opinión popular, ¿no? Así empieza uno de los ensayos, hablando de, según la opinión popular, bueno, ha cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho, estamos muy, entre comillas, deconstruidos, pero me pregunto si Freud sabía algo de los hipocampos y qué opinaría del hecho de que es el macho que queda embarazado. Está bien, el macho es el que queda embarazado, pero intervienen los dos polos de todas maneras. Y está arreglado. Está arreglado. Pero igual, en líneas generales, la opinión popular todavía en 2021 tiende a pensar, ¿no?, que lo sexual son todas sensaciones, conductas, que en general comienzan recién con la pubertad, ¿no? Y que los adolescentes en determinado momento empiezan a sentir cierta atracción por otros adolescentes, que aparece algo como una especie de apetito o hambre sexual que los lleva a sentirse irrefrenablemente atraídos por otra persona, mayoritariamente del otro sexo, que no existiría como tal en la infancia nada parecido a la sexualidad, que recién con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, cuando el cuerpo va tomando otra forma y con la maduración de los genitales, bueno, se produce entonces biológicamente una atracción, una tendencia a conectarse, a acercarse a la otra persona. Y que esto iría con determinado fin, con determinada meta, básicamente reproductiva, ¿no?, con la unión de los genitales en el coito,
al servicio de la reproducción. Y que el objeto natural sería la persona del otro sexo. En ese punto, si la cosa fuese así, no estaríamos en realidad muy lejos de plantearlo como algo instintivo. Como un comportamiento que ya viene dado en la carga genética, que no tiene nada aprendido, y que bueno, del mismo modo, que digamos, el caballo no elige a su yegua, bueno, el ser humano tampoco elegiría demasiado a su partener. Bueno, lo que vamos a ver es que, con Freud digo, es que la cosa no funciona así. La verdad, la cosa no funciona así. Hasta uno podría lamentarse de que la cosa no funcione así. Porque sería finalmente, hasta cierto punto, tanto más sencillo. ¿No? Muchas veces los pacientes, al hablar de sexualidad, a mí me gustaría que la cosa fuese más natural, que la cosa fluya, que se diera espontáneamente, ¿no? Es como un anhelo de muchos, por lo menos muchos tienden a enunciarlo de esa manera, sin vueltas, y que, bueno, la cosa no funciona así. Lamentablemente la cosa no funciona de esa manera para nuestra especie. Digamos, hay dos textos, si ustedes quieren, de referencia, que son el primero de los 3 ensayos y la conferencia 20, donde toma Freud lo que son algunas descripciones conocidas por todos y otras que estaban en los manuales de psicopatología de la época. Cita mucho a un tal Krafft-Ebing, que es de donde toma un poco estos cuadros, el nombre de estos cuadros llamados de aberraciones o perversiones sexuales. Vamos a tener que dar una vuelta, ¿no? Para cuestionar un poco este término de perversión. Pero en principio está la idea de que no se cumple de todo lo esperable para el comportamiento instintivo. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos metemos con el objeto como tal, ¿no? Podemos ir haciendo un poco la pregunta. ¿Se trata siempre de otro individuo vivo en la especie humana? No es lo más frecuente, No, pero puede haber sabemos necrofilia. que existe la necrofilia, ¿no? Hay casos de gente que se excita y que puede llegar a tener sexo con muertos. ¿Es siempre de la misma especie? Tampoco, ¿no? Está descrito, y hay anécdotas, siempre hay algún chiste del campo, que las ovejas, que la vaca, que no sé qué, ¿no? Esta idea del bestialismo, ¿no? Es un poco la zoofilia, ¿no? Entonces, ni siempre es con muertos, perdón, ni siempre es con vivos, ni siempre es de la misma especie, ni siempre es del sexo opuesto. La forma del agua, no la vi esa película, no la vi, me la habían recomendado. Ni siempre es del sexo opuesto, ¿no? Existen diversas formas de presentación de la homosexualidad, ¿no? Que no siempre, dice Freud, hay formas ocasionales, ¿no? Formas absolutas, formas atemperadas, pero no necesariamente siempre el partener es del sexo opuesto. Y después viene otro punto, no siempre es maduro, no siempre es otro individuo apto para la reproducción. En la especie humana existe, ¿no?, el sexo con niños, que no son congéneres aptos. O sea, ¿por qué alguien podría tener prácticas sexuales con un individuo que no está apto para la reproducción? ¿No? O sea que, desde el punto de vista del objeto, ya tenemos
cuestiones que contrarían la idea. Nosotros dijimos que el instinto se caracteriza por ser pautas fijas e iguales para todos los miembros de la misma especie. Lo que encontramos en la especie humana es que hay como una enorme variabilidad en relación a las posibilidades del objeto. ¿Sí? Y desde el punto de vista del... Sí. Yo había visto un video que mostraba que las nutrias tienen, bueno, se considera zoofilia, porque tienen sexo con animales, zoofilia y pedofilia, las dos, porque lo tienen sexo con animales que son no de su especie y encima con animales bebés. O sea que también puede ocurrir en los animales, no es solamente humano. Eso lo desconocía. Yo hasta juntar caballo y burro para hacer mulas sabía, pero de las nutrias desconocía, y era obra del ser humano mismo que promovía las cruzas esas, pero que vieron que después no se reproducen. Pero cosa, me hiciste acordar de eso, ahora me dio un asco. Después si querés te mando el video, tipo que está ahí. Habría que ver en qué condiciones es que se produce. No tengo ni yo ganas de buscarlo de vuelta. ¿Qué decía Carolina? ¿Pero está comprobado científicamente eso de las nutrias? Sí, por eso digo, después busco el video. Habría que examinar la fuente. Me dejaste helada de eso en los animales. En general no es lo que sucede. Son pautas mucho más fijas, más estables. Claro. Capaz que era una nutria nana. Bien. Ahora, desde el punto de vista del mecanismo, la cosa también en la especie humana está estallada. Porque si nos atuviéramos a la definición instintiva, se trataría en la sexualidad solo de prácticas que involucren a los genitales para la reproducción. Y sin embargo, nadie duda en darle carácter sexual a toda otra serie de prácticas que forman parte de nuestra sexualidad, ¿no? Y en la que intervienen, por ejemplo, otros sectores del cuerpo. De hecho, es muy clara la enorme separación que hoy por hoy hasta puede llegar a tener la sexualidad de la reproducción. Porque de hecho mucha gente hoy para reproducirse no necesita pasar por el sexo, ¿no? Con las técnicas de reproducción asistida, incluso apelan a vientres subrogados, ¿no? O sea, ya no es más necesario tener sexo para reproducirse, ¿no? Está claramente separado hoy, la ciencia lo permite. Entonces Freud allí menciona, por ejemplo, que en la sexualidad participan los labios, la boca, el orificio anal, la piel en general, los órganos de los sentidos, los encantos que pueden venir de olores, de la estimulación visual, ¿no? No sé, pies, axilas, orejas, pezones, ¿no? Otras zonas del cuerpo susceptibles de brindar excitación, ¿no? Lo mismo que sucede con, no sé, con la piel, pero con estimulaciones dolorosas, la crueldad, satisfacciones sádicas o masoquistas, ¿no? Esto es muy fácil, digamos, de constatar, si ustedes quieren, estas desviaciones. Freud, ¿cómo lo organiza en su primer ensayo? Digo, porque les puede facilitar la lectura. Arma todo un listado de lo que son las desviaciones con respecto al objeto. Y después arma todo un listado respecto a las desviaciones con respecto a la meta o el mecanismo, ¿no? En ese momento él dice, bueno, ¿cuál sería el sumum, el paradigma de las perversiones? Y bueno, aquellas en donde efectivamente está desviado a ambas cosas, el objeto y la meta. Pone por caso el fetichismo, ¿no? Entonces el tipo que se calienta y se excita y encuentra el sumum del placer con un zapatito de taco aguja, con una bombachita usada, ¿no? Fíjense que ni siquiera necesita un objeto vivo. Y sin embargo, ese objeto se vuelve una condición absoluta
de su satisfacción. Ahora, también es cierto que no hace falta llegar al grado extremo de un fetichismo así hecho y derecho, pero para todo ser humano es posible reconocer cierta condición fetichista, a lo mejor. No, porque eso es interesante, no es que cualquier individuo va. ¿Se entiende? ¿No? ¿Por qué va más con algunos que con otros? ¿No? No, a mí me gustan así, asá. A mí no me gustan cuando tal y cual cosa. A veces es una condición física, a veces es una condición de otro orden, ¿no? Pero a veces también es, y el objeto que lleve puesto tal ropa interior, o tal postura me calienta más que otra. ¿Cómo es eso? ¿De dónde viene eso? Esa condición fetichista, ¿no? En las prácticas sexuales de la especie, de nuestra especie. Bueno. Freud toma todas estas descripciones en el primer ensayo, ¿no? Las llama las aberraciones sexuales, ¿no? Está claro que siendo sexuales no formarían, ¿no?, parte de la supuesta definición popular de la sexualidad, ¿no? Pero bueno, había como una admisión paralela de decir, bueno, pero eso forma parte de la sexualidad. Bueno, en la argumentación que Freud hace de esto, un primer argumento que discute es el de la teoría de la degeneración, ¿no? Porque ¿qué es lo que la opinión popular tiende a decir frente a casos como estos? Bueno, lo que pasa es que no son normales. Se trata de degenerados. ¿No? La teoría de la degeneración. Vienen con un déficit, vienen con una enfermedad, vienen con un problemita, un defecto de fábrica. ¿Sí? No vinieron bien hechos. Estos tipos son degenerados. Y Freud se encarga de rebatir este argumento, ¿no? Nos dice, las perversiones no son bestialidades, no son degeneraciones. Dice, son hombres y mujeres que en cualquier otro ámbito de su vida son intachables, con un elevadísimo desarrollo intelectual y un enorme desarrollo ético, ¿no? En algún párrafo discute directamente la cuestión de la homosexualidad, y Freud en ese punto tiene una posición súper actual, si ustedes quieren, en el punto en donde dice, no son los peores, tampoco son los mejores, dice, no hace de la homosexualidad ninguna cepa selecta, ninguna casta especial. Nosotros le agregamos en el teórico una carta, un fragmento de una carta que Freud le escribe a la madre de un joven homosexual. La mujer le había escrito, toda muy preocupada, porque notaba las inclinaciones en su hijo, y entonces le escribía a Freud si había alguna chance de que él lo atendiera para curarlo de la homosexualidad. Entonces, él le responde por escrito, le dice, la homosexualidad no es una ventaja, pero no es nada de lo cual avergonzarse. No hay vicio ni degradación, no puede clasificarse como una enfermedad, consideramos simplemente que es una variación de la función sexual. ¿Sí? Freud, siglo pasado, es como si hubiera ido ayer a la Marcha del Orgullo, es como, en ese punto, claro, una opinión para la época, imagínense el carácter subversivo, es decir, se trata simplemente de variaciones de la función sexual, compatibles con logros de los más exquisitos en otros niveles del desarrollo intelectual, ético, ¿no?, creación, sensibilidad.
no se trata de degenerados, ¿sí? Sobre todo eso. Sí. Te hago una consulta. Vos decís que cuando Freud discute la teoría de la degeneración, dice que las perversiones no son degeneraciones. Exacto. Y si vamos al caso de un adulto que toma como objeto de su deseo a un niño, y estaríamos hablando de una violación, Ahí ¿qué está. estamos diciendo? ¿Que Freud dice que eso no es una degeneración? ¿No es una... Bueno, ese es el problema con la palabra degeneración y con la palabra perversión, que nosotros hoy la usamos en otro sentido. La teoría de la degeneración en aquella época es parecida a la teoría. ¿Has escuchado hablar del Lombroso? ¿De qué no te entendí? Si escuchaste hablar alguna vez del Lombroso, por ejemplo. No. Bueno, Lombroso era un psiquiatra que había trabajado mucho en lo que es la criminología. Y entonces él decía, intentaba plantear que existirían dentro de los criminales bases constitucionales, como que los criminales vienen fallados de fábrica también, son degenerados, y que eso se traduce físicamente en estigmas de la degeneración. Entonces, por ejemplo, si tiene la nariz muy sobresaliente, las orejas, los ojos un tanto rasgados, la piel de determinado color, entonces tienen todo el physique du rôle de un degenerado. O sea, la teoría de la generación implicaba, digamos, directamente la búsqueda de estigmas visibles, huellas visibles en el cuerpo de ese déficit, de esa falla, ¿no? Bueno, en ese punto, cuando Freud dice no son degenerados, está diciendo soy gente sana físicamente, sin ninguna marca, ningún estigma, ¿no? Que haga pensar. Claro, el problema es que hoy, seamos honestos, si yo digo de alguien es un perverso, es un degenerado, ¿qué estoy diciendo? Que es un hijo de puta, que es una mala persona. Básicamente es eso. Hoy es eso. ¿Se entiende? Entonces, claro, ustedes van a leer el texto y me van a decir, pero Freud dice que los homosexuales son perversos. Suena raro, obvio, hoy suena chocante. Pero lo que está diciendo Freud no es que son hijos de putas malvados. Lo que está diciendo Freud, al usar ese término en 1905, es simplemente que no se ajustan a la norma reproductiva instintiva. Es decir, cuando usamos el término perversión, implica cierto cuestionamiento de la norma. ¿Y cuál es la norma supuesta? La norma supuesta es el instinto, como los animales. El problema es que, si ustedes quieren, la conclusión de toda esta historia es que toda la sexualidad humana es perversa. Y que es tan, entre comillas, anormal o anómalo que un tipo elija un zapatito o que un tipo elija una criatura, como que un tipo elija una mina para reproducirse. Es decir, no, nada está garantizado de antemano, ni siquiera lo que supuestamente sería lo esperable o normal en términos biológicos. Esto te estalla el marote, porque no se trata de un planteo de seamos inclusivos con la diferencia. Está diciendo es que es todo diferencia, no hay norma preestablecida. Produce un enorme estallido del concepto de sexualidad, Freud. Sí. Decí, Milagros. Que los seres humanos seríamos perversos, pero comparado con los animales. Exacto. Exacto. Después, la otra discusión podría ser, pero entonces, ¿esto diluye la noción de perversión? ¿Ya no hablamos más de perversión para el ser humano? Ha cambiado mucho la cosa, la tolerancia, las prácticas, el respeto a la diversidad. Pareciera que
hoy por hoy, ¿qué prácticas son todavía socialmente condenables? Y en principio se me ocurren dos. El sexo con niños y la violación. Una violación sádica, un sexo no consentido, aunque sea. Pero después de todo lo otro que aparece en el inventario de tres ensayos, hoy nadie se asusta de nada, porque Freud tiene unos párrafos divertidos, ¿no? Que dice, uso indebido de boca y ano. Y hoy uno escucha la consulta, no sé, te hablan de hacer un pete, no hacer un pete, como si fuese meter un pedo, es lo mismo. Es como, nadie se horroriza ya por eso, quiero decir, no es 1905 y la moral victoriana. ¿Me explico? No, pero hay, esperen que hay alguien en el chat. Sí, dice Carolina, ahí está. En ese sentido, me parece que hay que tomar la manera en que Freud habla de perversión o de degeneración en el contexto de la época en que lo escribe, cuando eso básicamente hacía referencia a la desviación respecto de la norma instintiva, la desviación respecto de la norma biológica supuesta, sin tener en sí mismo la connotación moralmente negativa, éticamente negativa. ¿Sí? Dice Kevin, distinto al argumento que da la Iglesia, que el hombre es bueno por naturaleza, mencionó el chocante que ha recibido estas declaraciones de Freud. Y sí, lo siguen siendo. Bueno, convengamos que las distintas, ni siquiera de la Iglesia, nosotros pues tenemos una tradición sociocultural judío-cristiana, pero en muchas religiones, no solo en las que van a llegar a nosotros. Ayer estaba viendo que hubo marchas de orgullo gay en todo el mundo y que en Estambul, en Turquía, los terminaron recagando a palos porque consideraban que era una manifestación que iba en contra de los principios religiosos. Bueno, nada. Digamos, son concepciones que siguen vigentes en muchos lugares del mundo, y que algunos se las consideran incluso hasta delitos. Bueno, en ese punto, realmente el planteo de Freud en 1905 fue muy revolucionario, fue muy subversivo y sigue teniendo como una vigencia hoy, ¿no? Que es la base de muchos de los movimientos, las llamadas teorías del género, digamos, por más que después se enojen con Freud y lo critiquen por otras cuestiones, en la base, este estallido de la noción de sexualidad arranca acá, arranca con él. Claro, porque vos imaginate que ya me cayó para el diablo lo que dijo de las perversiones hasta que lo explicaste. Ajá. En esa época, ¿cómo no lo iban a odiar? Bueno, por eso te digo que todas estas tesis, de alguna manera, forman parte de esas tesis indigeribles, de esas tesis que generaban resistencia al psicoanálisis, porque son muy contrarias al sentido común. Hay que reconocer eso, que son muy contrarias al sentido común. Incluso para cuando están, digamos, para todos los cambios y las llamadas deconstrucciones que estamos viviendo, incluso hay muchas de estas tesis que siguen siendo disruptivas. Bueno, Freud, insisto, queremos ver un poco con la idea de que cuando usa la palabra perversión la usa en un sentido técnico, no le está usando en el sentido de gente chota, ni hijos de puta, ni malas personas. No la usa en ese sentido. Básicamente, cuando dice que las aberraciones sexuales son perversas, lo que está diciendo es que no cumplen la definición del instinto. ¿Sí? Pero, a ver, dos adolescentes que chapan, que se dan besos y nada más, son perversos en este planteo, porque no están haciendo algo que conduzca directamente a la reproducción. ¿Mm? ¿Cuál es la conclusión que tenemos que sacar de todo esto? Lo importante, ¿con qué nos tenemos que quedar?
es con la idea de que la sexualidad humana no viene organizada de manera previa como la de los animales. Y como no viene organizada de manera previa como en el resto de los animales, es que queda abierta a un enorme abanico de variedades, de prácticas, de situaciones. Si fuera instintiva, no pasaría todo esto que pasa. ¿Sí? Entonces, ahí fue una paradoja, porque Freud toma como norma supuesta, para arrancar la comparación, algo que en realidad termina demostrando que no existe en la especie humana. ¿Sí? O sea, toma como norma el instinto, concluyendo que la sexualidad humana no es instintiva. ¿Por qué? Por la enorme variabilidad que hay tanto respecto del objeto como respecto del mecanismo. Y ahí es donde Freud entonces introduce el concepto de pulsión, de Trieb, con el cual va a producir lo que dice un estallido expansivo de la sexualidad. Dice que va a ampliar el concepto de sexualidad, así lo dice en uno de los prólogos, ¿no? Ya no va a ser entendida en los términos de la opinión popular, ya no va a ser entendida en los términos de la biología, con la polaridad macho y hembra. Le parece que eso es un sentido demasiado restringido. Y lo que va a decir es que lo que el psicoanálisis nos enseña, la experiencia recogida en estos casos llamados anormales, entre comillas, anormales, es que en realidad entre la pulsión y el objeto no había una unión previa. Se produce una soldadura en algún momento que corríamos el riesgo de no ver porque estamos acostumbrados a que regularmente la pulsión parece que trae con sí el objeto. Pero que lo que el estudio realizado sobre las llamadas aberraciones o perversiones nos indica, nos prescribe que tenemos que aflojar en nuestra concepción ese lazo supuesto entre la pulsión y su objeto. Dice que la pulsión es independiente de su objeto, la pulsión no tiene objeto y que no surge en función de ningún encanto particular del objeto. Es decir, que nos propone romper con los moldes previos, ¿no?, de nuestro pensamiento. De ahí en más, la sexualidad, entonces, humana es no instintiva, está pervertida. Otra manera de decirlo, hay contingencia respecto del objeto, y decir esto equivale a decir que no hay ninguna fórmula, ningún saber previo que garantice la armonía preestablecida entre dos sujetos a nivel del sexo. ¿No? Y que es absolutamente enigmático finalmente, por qué un hombre puede buscar a una mujer o una mujer puede buscar al hombre. Es tan enigmático como que un hombre busque un zapatito. Freud lo dice así, les leo una cita que está en la página 280, dice, si no comprendemos estas conformaciones patológicas de la sexualidad, ni podemos reunirlas con la de la vida sexual normal, tampoco comprenderemos a esta última. Bueno, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda de los componentes del instinto? No tenemos el objeto predeterminado, no tenemos la meta reproductiva predeterminada. Dice Freud, lo único que nos queda es esa cantidad de energía, eso que impulsa, ¿no?, que empuja, pero que no está para nada organizada. Es una energía que lo único que busca es descarga. Es una energía que pretende encontrar alguna forma de satisfacción, pero sin tener los medios preestablecidos para ello.
Ahí lo encontré, dice Seba, el chat. Bueno, después nos mandás el link. Dice Freud que por pulsión, en principio, en un comienzo, podemos entender a la pulsión como, lo voy a decir lento y lo vamos a ir pensando. Él dice, la agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. La agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. Bueno, ¿qué es esto de una agencia representante psíquica? Bueno. ¿Ibas a decir algo, Patricia? Sí, iba a decir si lo podías escribir porque me quedé en representante psíquica. Agencia. Está en la página 153 de 3 ensayos. Ah, listo. Listo. A ver, ahí lo pongo en el chat, la cita. Agencia representante psíquica. Bueno, es la idea de qué es una agencia representante, como tienen los futbolistas o tienen los actores, ¿no? Alguien que los representa, una suerte de delegado, el que le negocia los mejores contratos, el que le negocia el cachet, las condiciones, la cartelera, los contratos comerciales, bueno. Dice, pulsiones, ese delegado, ese representante en lo psíquico de una fuente de estímulos que viene del cuerpo, intrasomática, soma es cuerpo. Y dice, en continuo fluir. Es decir, que no es algo que tenga ciclos, como puede ser en los animales el estar en celo. Hay momentos donde la pulsión, vamos a decir, empuja. Él lo dice, la sexualidad humana es constante. Refiere a la fuente, bueno, ahí estás mezclando fuente y meta. Ahora vamos a trabajar un poco, a medida que avancemos esta distinción entre cuáles son los distintos componentes. Pero en principio, la fuente es un proceso de excitación en el interior del cuerpo. De hecho, va a decir que la fuente es una zona erógena. El lugar del cuerpo de donde proviene la excitación. Esto, lo que les decía yo, que es en continuo fluir, porque Freud la va a diferenciar de lo que es el estímulo. Los estímulos, ¿no? Son excitaciones, pero son puntuales. No sé, si yo acerco hoy mi mano a la estufa, me quemo, ¿no? Y tengo que retirarla, ¿no? Es una excitación puntual que viene de afuera. Mientras que el estímulo, entre comillas, pulsional, no viene del exterior. Dice Freud que es una fuente interior. Después vamos a discutir un poco más esto de lo interior o exterior, porque saben que son nociones que no le van bien mucho al psicoanálisis, ¿no? Pero en principio es la idea de que es un concepto límite, un concepto de deslinde entre lo anímico, lo psíquico y lo cultural. Es un concepto de pasaje de lo biológico a lo psíquico. Es algo que tiene su fuente en el cuerpo y que se inscribe en lo psíquico. Es todo el costado energético. Si lo retomamos con los términos de los que veníamos trabajando del modelo del aparato psíquico, ¿se acuerdan que nosotros decíamos representaciones, afectos? Bueno, la dimensión pulsional está más ligado al costado del afecto, a los procesos de descarga, no tanto a las representaciones.
la idea de Freud es que son pura cantidad, ¿no? No tienen ninguna cualidad, que simplemente se distinguen unas de otras en función de las fuentes somáticas. Dijimos, la fuente es ese proceso en el interior de un órgano y la meta busca cancelar ese estímulo de órgano. Si retomamos la oposición instinto-pulsión, entonces el instinto tenía estos tres elementos, la energía era el trieb, en la especie humana solo tenemos pulsión sin los otros elementos encargados de organizarlo, que son el mecanismo y el objeto, y que por lo tanto esa fijeza reproductiva garantizada se pierde. Se pierde. Nos encontramos simplemente con, como resultado, una variabilidad enorme de posibilidades enormes de organizaciones diferentes. ¿Qué es lo único que tienen en común? Esa fuerza constante, ese concepto límite. Y lo que dice Freud es que esa cantidad de energía supone una exigencia de trabajo para el aparato psíquico. Es una cantidad que no está organizada de antemano, que pone en marcha el aparato psíquico ya al principio de placer. Es un esfuerzo de tramitación. Yo voy a decir algo que no está dicho tal cual en Freud, pero a lo mejor lo ayuda a entender. Es como, lo psíquico lo que hace es intentar lograr por otros modos lo que el instinto logra en los animales. En los animales el mecanismo y el objeto están prefijados. Bueno, lo psíquico tendrá que hacer una construcción para organizar esa cantidad que viene no organizada. Y que puede dar resultados muy diversos, las distintas organizaciones posibles de la sexualidad en nuestra especie. Sin ninguna jerarquía, vamos a decir. Sin ninguna jerarquía. Por eso esta segunda parte del programa se llama así, la pulsión y su ordenamiento. ¿No? Quizás se puede empezar a darle contenido al título de esta parte del programa. Porque la pulsión supone partir de una desorganización, de una anarquía, de un déficit desde el punto de vista instintivo. Y bueno, la cuestión es, ¿qué es lo que organiza eso? ¿Qué es lo que permite avanzar en dar alguna forma de organización? Ahora no lo vamos a ver, pero en principio, y si uno ve un poco cómo está organizado el programa, tenemos la pista de que la función del padre va a ser fundamental para la organización del recurso pulsional. Bien. Avancemos un poquito más, ¿no? Lo que estuvimos diciendo hasta recién sería la primera de las vías que toma Freud, el estudio de las llamadas aberraciones sexuales. Tendríamos que pasar ahora, si les parece, este último rato de la clase, al menos a empezar a plantear lo que sería la segunda de las vías, ¿no? Que es el segundo de los tres ensayos, el que está dedicado a la sexualidad infantil. Ahí también Freud va a continuar oponiéndose a la opinión popular, y ahí Freud lo que nos va a señalar es que el origen de la sexualidad no está en la pubertad, ¿no? Que la pubertad es un cambio biológico, es cierto, hay un cambio hormonal fenomenal, que pone en funcionamiento a la genitalidad, si ustedes quieren, para poder tener el acto sexual, pero lo que va a postular Freud es que la sexualidad está desde antes, ¿no? Que los chicos, dice Freud, ya tienen sexualidad independientemente de las posibilidades genitales, ¿no?
también, imagínense ustedes para la época este planteo freudiano. ¿Qué nos está diciendo este tipo? Los niños, seres puros, seres inocentes, mis angelitos, como decía una paciente mía en una época hablando de sus hijos, mis ángeles, ¿no? Esas criaturitas celestiales, ¿no? De golpe, dice Freud, tienen sexualidad. ¿Mm? Bueno, justamente si Freud puede imputarles a los niños sexualidad, es porque no la confunde con genitalidad, ¿no? Justamente, en la definición popular, sexual era equivalente a genital. Y Freud lo que va a decir, arranca el segundo ensayo, ¿no? Con la frase de que la existencia de la pulsión sexual de la infancia posee carácter de una ley. Posee carácter de una ley. ¿Qué quiere decir que algo posea carácter de ley? Lo que quiere decir que es válido para todos los casos. Está fundando un para todos. No es que algunos niños degenerados, aberrantes. Está diciendo que en todos los casos encontramos sexualidad en la infancia. Va a presentar distintas observaciones de esto, ¿no? Arrancando por un ejemplo que le parece que es como paradigmático y del cual él va a desprender una serie de características, ¿no? Que nos van a permitir reconocer a una exteriorización infantil como sexual. Empieza hablando del chupeteo. Chupeteo o, ¿cómo lo llaman si no? Succión en vacío. Chupeteo o succión en vacío. Ahí puso el link para que me lo voy a guardar yo para verlo después. Profe, perdón, me estoy interrumpiendo así la clase. Después, al final, te quiero comentar una cosa. Bueno, che, pero no me apareció eso que pusiste vos. ¿Qué? ¿Qué pusiste como link? Eso de ahí, el coso que está en... A mí me sale en azul con la letra toda marcada. ¿Se me escucha mientras estoy en Ah, chat? no, lo que pasa es que me pone... A ver, si me lo abre así. Ah, ahí está. Está en inglés. El video que lo había visto también está en inglés. O sea que, bueno, es el tema. Bueno, Es el vamos a único ver. problema. Bueno, seguimos con la sexualidad Sí, infantil. sí. Perdón. Seguimos con la sexualidad infantil. Freud arranca con el chupeteo. El chupeteo, la succión en vacío, dice el mamar con fruición. En principio nos dice es una actividad no ligada a la nutrición, separada de la nutrición. ¿Mm? Porque lo que constatamos, y es muy habitual verlo, esto en cualquier criatura, a un bebé, cuando ya se le dio la teta o ya se le dio la mamadera, aun cuando la función, digamos, de saciedad desde el punto de vista biológico ya está cumplida, saciada, ese contacto rítmico de los labios, sin finalidad de nutrición, se mantiene. Es un dato observable, lo que es una repetición, subrayo esta palabrita, repetición sistemática de un acto que no tiene ninguna finalidad, en principio, adaptativa, ¿no? Sí, chupetear no sirve para nada, vamos a decir. No tiene una función biológica. Se pregunta Freud por qué. ¿Por qué repite? ¿Mm? Sabemos que no es por reflejo, ¿no? Porque en realidad el reflejo de succión se desencadena frente a un estímulo externo o interno. No hay ningún estímulo externo, y la boquita igual succiona en vacío, y no hay ningún estímulo interno porque el hambre ya pasó, se le dio la teta o la mamadera, ya está alimentado, y sin embargo, bueno, y entonces ahí viene lo que escribe recién acá en el chat
Rosario. La hipótesis de Freud, a nivel de la explicación, es que introduce la hipótesis del placer. Efectivamente. Freud dice, si sigue repitiendo en ausencia de estímulo exterior y en ausencia de necesidad interna, podemos plantear la hipótesis de que lo hace para obtener una satisfacción placentera. Y que entonces esa actividad, el succionar en vacío, es un medio para obtener una descarga pulsional. ¿Se ve? Parte del fenómeno, del observable, que es la succión en vacío, y a nivel de la explicación va a introducir la pulsión. Y nos va a decir que en ese caso, la boca se ha comportado como una zona erógena. ¿Sí? Y que entonces, la acción de este niño, que succiona en vacío, se rige por la búsqueda del placer. Yo los invito a que subrayen, no pierdan de vista el análisis que hace Freud acá de la repetición. Cuando vimos la experiencia de satisfacción, también Freud usaba la palabrita repetición. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la búsqueda de la identidad perceptiva? Ahí era para dar cuenta de la génesis psíquica del deseo, la naturaleza psíquica del desear. Acá, la repetición está planteada ya no por la vía del deseo, sino por la vía de la pulsión, y en términos de una ganancia de placer. Apúntenlo a esta diferencia y ténganlo presente incluso para lo que va a venir después en la obra, sobre todo cuando discuta mucho, después de 1920, la función de la repetición. Bueno, ¿qué hace Freud? Toma a la succión en vacío como modelo, y va a desprender de allí una serie de consecuencias y una serie de características para hablar, de la sexualidad infantil. Va a decir, en primer lugar, como característica de la sexualidad infantil, el hecho de que surge, uso esta palabra, apuntalamiento. Dice que la actividad sexual se apuntala primero en funciones que sirven a la conservación de la vida. En este caso, la nutrición, la alimentación. Pero después vamos a ver que nombra otras, la excreción, la micción. Pero esta idea de que surge apuntalándose en lo biológico y que más tarde se separa, se independiza de ella y empieza a realizarse en vacío. Se divorcia de la necesidad de buscar alimento. Entonces, que en ese punto, la boca, que es un órgano del cuerpo, un sector diferenciado para cumplir una función, se independiza de esa función biológica y adquiere una nueva, que es la de obtener satisfacción. En ese punto, dice, se transforma en una zona erógena. La boca se transforma en una zona erógena, un sector de piel o de mucosa en el cual las estimulaciones provocan una sensación placentera de determinada cualidad. Una actividad, entonces dijimos que se repite, que se separa, que surge apuntalándose en lo biológico, que se separa de él para obtener placer en un sector del cuerpo que se transforma en una zona erótica, y lo que agrega es que esa modalidad de satisfacción, en tercer lugar, pasa a ser autoerótica. Introduce allí Freud la idea del autoerotismo. Cuando decimos autoerotismo es que se satisface en el propio funcionamiento. Discutible la idea de lo propio, de lo ajeno, si ustedes quieren, porque ese cuerpo no termina de ser propio todavía.
Dice Freud, bueno, parecería que esa propiedad erógena de algunos sectores del cuerpo, algunos pareciera que están privilegiados por las funciones que a futuro van a tener, pero en realidad dice que cualquier sector del cuerpo puede llegar a erogeneizarse, a cumplir esa función, ¿no? Que depende mucho de la cualidad del estímulo que reciba. Con lo cual, por eso la discusión entre la proveniencia interna o externa es discutible. En relación al objeto de la pulsión, dice Freud, tenemos algo para aprender, ¿no? Con esta práctica de succión en vacío. Dice, no tiene que ver con otra persona, ¿no? Porque en realidad la succión en vacío, como su nombre lo indica, se hace sin un objeto allí. Pues a lo sumo el pibe podrá poner algún sustituto, ¿no? Llevarse el dedo a la boca, un chupete, la oreja de un muñeco, la punta de la sábana, lo que sea, lo que quiera, ¿no? Incluso después puede jugar con la teta de la madre. Vieron que muchas madres dicen, no, y me lo pongo un rato a la noche, aunque ya no tome, porque con eso se calma, ¿no? Ahí Freud ya produce como un cambio, porque ya no dice más que el objeto es una persona, ¿no? Empieza a insistir en el carácter parcial, fragmentario del objeto, ¿no? Que en principio es algo para chupar, algo que cumpla esa condición, ¿no? De ser chupable por los labios. Con el cual poder sostener ese movimiento rítmico, repetitivo, interminable, con esa apoyatura en el cuerpo, alrededor de, está la idea de que en esa repetición se va ciñendo cierto vacío. Es una actividad constante, circular, sin fin. La pregunta sería, pero ¿y logra alcanzar el placer? ¿Se satisface? Bueno, no, nunca plenamente. Digamos, la satisfacción también es parcial. El objeto es parcial, la satisfacción es parcial. Y en eso hay un punto de cercanía con lo que habíamos visto acerca del deseo inconsciente. De ese que habíamos dicho que también era indestructible y que no se agotaba. Me parece interesante el ejemplo que utiliza acá Freud del chupeteo, porque es un ejemplo que no está tan lejos de lo que primero teorizó en términos de la experiencia de satisfacción. Pero bueno, introduce una variedad, digamos, porque en la experiencia de satisfacción básicamente era situar el deseo en su punto de corte respecto de las necesidades orgánicas, y ahora ya aparece con el objeto de la pulsión la idea de que el cuerpo participa, y que hay en eso una satisfacción autoerótica, una actividad en vacío. Bueno, básicamente el planteo de Freud es que el punto de partida de la sexualidad humana es una actividad que surge apuntalándose en funciones corporales, con una modalidad de satisfacción autoerótica, bajo el imperio de una zona erógena. Y que esto lo vamos a ver después, lo vamos a reencontrar, por ejemplo, en los síntomas. ¿No? Cuando tomamos la cuarta vía, cuando dijimos la cuarta vía es la del análisis de los síntomas, nos vamos a detener un rato en el caso Dora, que está con la bibliografía de Luminá, donde la paciente tenía un síntoma muy marcado de la tos y de la fonía. Y bueno, Freud, en el análisis que él haga del síntoma, va a descubrir la importancia en ella de la satisfacción oral, ¿no? Y las fijaciones orales. Pero bueno, como determinadas modalidades de satisfacción infantil que persisten, ¿no? Y que reencontramos como modalidades de satisfacción sexual sustitutiva. Un ejercicio similar van a encontrar en el texto que Freud hace, por ejemplo, con lo anal, ¿no? Dice también, la mucosa, el orificio anal, también es una zona del cuerpo que, al igual que la boca,
funciona como un borde entre el interior y el exterior, ¿no? Que es una zona muy ligada a la orgánica, ¿no? Y que es fuente de estimulaciones permanente para los chicos. Todo le va a dar mucha importancia a la educación del esfínter anal, el tema de controlar o no controlar, empezar a decidir cuándo o cuándo dejar de hacer caca, ¿no? Y lo que dice Freud es que, así como veíamos que la succión en vacío es un acto que se repite, en relación a la función anal también hay acciones que se repiten, ¿no? ¿Cuáles? Dice, bueno, a partir del momento en que el chico aprendió a controlar esfínteres, lo que constatamos es que no hace cuando se le pide, sino que de alguna manera se niega, se rehúsa obstinadamente a hacerlo cuando se le pide, ¿no? Pero dale, andá, lo sientan en la pelea, sea ahora, sí, después, no te ensuciás. Bueno, ¿por qué? Dice Freud, ¿por qué cuesta tanto la educación del esfínter anal? ¿No? ¿Por qué el sujeto se resiste? Bueno, y va a introducir allí nuevamente la hipótesis de que está en juego cierta ganancia de placer. Y lo que dice es que el niño no quiere renunciar a la posibilidad de estimulación de la zona que le produce el paso de las heces, de la materia fecal, por el orificio anal. Dice que junto a esas sensaciones molestas o dolorosas, también se producen sensaciones placenteras o voluptuosas. Y que bueno, que en ese punto se produce una suerte de conflicto entre la educación, la voluntad de los padres, ¿no? Dice que en general se los llaman niños díscolos. Y bueno, que en ese punto hay como un primer conflicto, vamos a decir, que se le plantea al niño entre pretender agradar al otro y onda, le doy el gusto a mi madre y me pierdo mi propia satisfacción, o no renuncio a ello y mejor me lo guardo. Pues esta idea de que, sí, digamos, acceder al orden simbólico, acceder a las normas sociales, supone cierta renuncia en la satisfacción pulsional. Freud toma allí a la caca dándole un valor de regalo. Implica la idea de desprenderse de algo que tiene un costo de satisfacción para el niño, provecho o en favor de que el otro quede contento. Bueno, dice que el trabajo con los adultos, así como mencionamos recién a Dora en relación a la importancia de la fijación oral, de esa satisfacción, Freud va a mencionar en los adultos lo que llama el carácter anal, ¿no? Con personas que, como rasgo de carácter, dicen, suelen ser muy ordenadas en cuanto a su aseo, al cumplimiento de obligaciones, cómo responden a las demandas del otro, y cómo se someten a imperativos que a veces son crueles o sádicos. También pueden ser personas muy ahorrativas, ¿no? Avaras, o muy obstinadas, tercas, tipo desafiantes. Bueno, dice que en realidad todos esos rasgos de carácter no son más que formaciones reactivas. Con eso quiero decir, como la acentuación del rasgo contrario a aquello que inicialmente le interesó demasiado, ¿no? Entonces, todo lo que en algún momento fue fuente de interés, ahora al revés, va a ser rechazado como algo sucio, perturbador, que no pertenece al cuerpo. Hay otras referencias también en Freud, no solo la boca, el ano, también le da mucha importancia a la cuestión de la mirada, ¿no? Y el papel del ojo, si ustedes quieren, como zona erógena, ¿no? Denomina ahí el placer de ver, de ser visto, ¿no? El exhibicionismo, el voyerismo. Son claros ejemplos de cómo la mirada
puede cobrar allí un valor de satisfacción. Yo creo que si Freud hubiese vivido ahora, se hubiera hecho un festín con las redes sociales en relación a poder decir algo más del valor erótico de la mirada. Nosotros tenemos expresiones hoy como tantos views, ¿no? Para un video, tantos likes para un posteo, ¿no? La gente que se dedica a contar cuánta gente miró sus historias, cuántas reacciones tuvo. Lo mismo que pasa ahora en este preciso instante, digamos, todos los que tienen la cámara apagada, es obvio que están súper advertidos del valor erótico de la mirada. Saben que hay una ganancia en ver sin ser vistos, y por eso la mantienen apagada. ¿No? Son los mismos que quizás después mandan news en privado, pero bueno, acá no pueden, acá no pueden. Entonces, se ríe Carolina, ella es una, mira. Pero bueno, es claro que la mirada tiene un valor erógeno. No había visto el meme de Soda Stereo. Bueno, sí, el estudiante que no activa el micrófono ni cámara, es verdad. Después vamos a tener al final de la segunda parte el texto de Freud, la perturbación psicógena de la visión, ¿sí? Y ahí da un ejemplo claro de cómo una ceguera histérica involucra a la visión cuando está erotizada y entra en contradicción, en conflicto con el yo. ¿Mm? Después también menciona la voz, Freud, en su valor erógeno, ¿sí? Quizás el ejemplo más claro, paradigmático de la voz en su valor erógeno lo tengamos en el caso del masoquismo, que realmente le entrega la voz de mando al otro, ¿no? Y en eso encuentra la excitación, cumpliendo lo que esa voz le comanda. A veces hay formas más sutiles de esto. Fue el ejemplo de un niño ahí donde le pide a la tía que le hable porque la habitación está oscura y la tía dice, ¿qué ganas con eso? Y el chico dice, bueno, hay más luz cuando alguien habla. Esta idea de que se calma con el signo aportado por la presencia de la voz del otro. En fin, el erotismo de la voz es muy marcado, en los sádicos, en quitarle la voz al otro, taparle la voz al otro, y a veces, bueno, implicaría desarrollo psicopatológico más largo que no viene al caso ahora, pero todo el papel de las voces, de las elucidaciones verbales en la psicosis, o el problema de la voz del super-yo en la neurosis, bueno, son temas que no dejan de incluir alguna forma de erotismo invocante, invocante relativo a la voz. ¿Alguien iba a decir algo? No. Bien, nos queda como último puntito lo que Freud habla directamente de la masturbación infantil. ¿Sí? Y esa ya es una práctica que en principio nos resulta como más familiar a la hora de considerarla como algo sexual, porque que un chico succione en vacío, que un chico retenga las heces, no nos resulta tan sexualizable fácil, ¿no? Desde el punto de vista de la opinión popular. Ya hablar de masturbación infantil nos parece más cercano en la medida que involucra ya los genitales, no en su función reproductiva, pero Freud dice, todo esto deriva del hacer pis, de la micción. Digamos, los genitales intervienen allí en sectores que son fuente de estimulación, incluso habla de las infecciones urinarias y todo eso que puede ser eventualmente en un niño fuente de estimulación de la zona. Y lo que dice, lo que constatamos es que los niños se tocan, ¿no? Que ya sea por la influencia de los lavados, de los cuidados, de las frotaciones, dice, se despierta en el niño cierta sensación placentera que lo conduce a la repetición. Que, al igual que en los otros casos, es una repetición inútil, por puro placer, y en este caso, placer puramente masturbatorio, digamos. No sé, si alguno intentó alguna vez
cambiar un pañal, sabe que en determinado momento es muy difícil, que al chico hay que espaquearlo un poco más, porque en el momento en que quedó desnudo, lo primero que hace es llevarse las manos a los genitales. ¿Mm? Pero bueno, en principio, la idea de Freud es que este cuerpo del punto de partida de la sexualidad humana, este cuerpo infantil, no está organizado, ¿no? Es un cuerpo completamente fragmentado, que hay una especie de desgobierno, una especie, él usa la palabra anarquía. Dice, lo que tenemos es que hay pulsiones y zonas erógenas singulares que buscan cada una su propia satisfacción independientemente unas de otras, ¿no? Porque eso no está organizado con una finalidad reproductiva particular, sino que la vida sexual básicamente está muy descompaginada, ¿no? Y mucha autonomía de cada uno de los sectores entre sí, que simplemente aspiran a obtener, cada uno por su lado, placer de órgano, ¿no? A esto, ¿cómo lo va a llamar Freud? A estas organizaciones pregenitales no reproductivas, lo va a llamar disposición perversa polimorfa. Disposición perversa polimorfa. Cuando Freud dice que el niño es un pequeño perverso polimorfo, lo que nos está diciendo es que su sexualidad se despliega, se lleva a cabo en diferentes sectores del cuerpo que buscan placer independientemente uno de otros, separados de cualquier interés por la función reproductiva. Y lo que él dice es que no hay, de ninguna manera, no interviene la polaridad sexual macho-hembra. Eso no está. Que lo que tenemos es una activación de las zonas eróticas que es erógenas, que es la misma para ambos sexos. ¿Mm? Que si Freud la llama organizaciones sexuales infantiles, es porque lo dice en un sentido sumamente amplio, ¿no? En el término de que la pulsión, digamos, no es binaria. ¿Mm? La pregunta es, insisto, hoy ya algo anunciamos cuando mencionamos la cuestión del padre, pero la cuestión es cómo es que se llega finalmente en tantos casos a que la organización de la función sexual se estabilice, ¿no? En algo parecido, aunque nunca equivalente del todo, al instinto. ¿Cómo es posible finalmente que la especie humana, mal que mal, todavía se reproduzca a través del sexo? En muchos casos. La mayoría, diría yo, todavía. Bueno, para eso nos va a servir entonces el tercer punto, ligado a cuál es la función sexual de los adultos. Cómo describe Freud en contrapunto la función sexual de los adultos, llamada normal, entre comillas, ¿no? Y luego vamos a tomar el cuarto camino, que es el análisis de los síntomas neuróticos, y desde allí vamos a intentar entonces la próxima hacer converger los distintos argumentos para fundamentar por la positiva, ¿no?, el concepto de pulsión y la primera teoría del conflicto, que es la actualización de la teoría del conflicto, que es la del primer dualismo pulsionario. Bueno, espero no haberles quemado mucho la cabeza, porque yo sé que la clase de pulsión cuando arranca es medio un sacudón para los esquemas habituales, pero me parece de los temas más lindos del programa de este año. ¿Cuándo sube esta clase? Y la idea es subirla lo antes posible. Yo en general, vieron que tarda un rato, sumen. Esta noche la subo. Todo me hizo recordar a Tarantino. ¿Por qué Tarantino? En sus películas siempre todo tiene que ver con fetiches, con cosas raras, ¿viste? Siempre hay alguna escena en la que o le ponen énfasis a los pies, ponen o cosas, o qué sé yo. ¿Vos viste Tiempos Violentos? Sí. La escena ahí cuando lo agarran al policía
y al tipo no, al policía no digo. No, sí, el policía lo agarra a Bruce Willis y al negro y lo tienen ahí, tipo, todo Es verdad. atados. Me hizo acordar todo Bueno. eso, porque siempre sale cosas raras, ¿viste? Esas películas. Son re locos. La próxima, están re locos. Bueno, pero lo que dice Freud es que está en la base de todos. Que eso está en la base de todos los seres humanos. Y entonces también los criterios de normal y patológico se desdibujan. Se desdibujan. Bueno, nada. Yo voy a detener acá la grabación.